Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like y activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Libra, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Libra. Mi querido Libra, hay una imagen que yo he visto que es como que tú estuvieras prácticamente en un río y como que estuvieras luchando contra corriente para poder llegar lo que es a un objetivo o simplemente para rescatarte, Libra. Pero luego siento, mi querido Libra, que tú te dejas llevar por el río. Siento, Libra, que muchos de ustedes quizás han tocado fondo, muchos de vosotros tienen problemas, estás un poco preocupado, preocupada por una situación, estás intentando buscar lo que es solución a lo que te está pasando, pero te das cuenta como que todo se te complica. Te das cuenta como que todo de repente se pone un poco tenso, tensa. Y es como que hubieras tomado la decisión, como dice en esa frase, que sea lo que Dios quiera. Como que ya no quieres estar comiéndote la cabeza, ya no quieres atormentarte, ya no quieres seguir reclamando a una persona, ya no quieres seguir pensando en una persona, ya no quieres deprimirte, Libra. Ahora lo que tú quieres es paz, tranquilidad. Es como que estás dejando en manos de Dios que prácticamente Dios se encargue de juzgar a ese grupo de personas que quizás te está bloqueando lo que es tu camino, mi querido Libra. O simplemente lo dejas en manos de Dios para que ellos reaccionen, si quizás tú quieres que esta persona recapacite o cambie. Como que ya estás un poco agotado, agotada, de querer que las cosas sean diferentes, de querer que una persona cambie, de querer de repente de que las cosas te lleguen ya. Lo estás dejando todo en manos de Dios, Libra. Yo lo que puedo percibir también, Libra, como que puede ser que tú estás tratando de salvar lo que es un contacto, una comunicación, una relación, o has intentado quizás de ayudar a una persona, has intentado de rescatar a una persona, pero te das cuenta, cariño, que si ellos no toman la decisión de ayudarse, por más que tú quieras hacer algo por ellos, simplemente las cosas se te complican. Y siento que en estos momentos tú tienes muchas responsabilidades o hay muchas cosas en tu cabeza que tienes que resolver, Libra. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Signos. Me sale lo que es Tauro o Virgo. Me sale Aries. Tu signo Libra, cariño. Capricornio, corazón. Yo siento, Libra, que tú has hecho lo mejor. Tú has puesto todo de tu parte, Libra. Simplemente las cosas no han salido como tú esperabas, pero siéntete tranquila, siéntete tranquilo, siéntete orgulloso, orgullosa, porque tú has hecho lo mejor de ti, Libra. Siéntete bien por esta parte. Vamos a ver iniciales, cariño.
Vamos a ver. Vamos a ver iniciales. ¿Y esto no te hace débil? No. Al contrario, esto te hace inteligente, cariño. Tienes que ver también por ti, porque estás teniendo mucho desgaste mental. Hay muchas preocupaciones que tienes en tu vida. La letra N, la letra Z, la letra Q, la letra A. Carta guía, carta consejo. Momento, está chocando la cadena. Vale. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 7 de copas. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro de un campo santo. Es un cementerio, cariño. Pero este personaje es como que ha cogido unas flores, unas rosas o un recuerdo de ese lugar, de ese nicho. Y es como que este personaje, cariño, va a cruzar lo que es esa gran, ¿cómo lo dicen aquí? Vamos a ver. Ese gran arco, como si fuera el arco del triunfo, cariño. No sé si tú conoces el arco del triunfo de París. Aquí en Barcelona también hay un arco del triunfo, corazón. Me dan a entender, mi querido Libra, que hay un personaje que a pesar que a lo mejor de repente entre vosotros ya no existe nada, comunicación cero, contacto cero, a lo mejor antes había algo muy importante entre vosotros dos, pero por X motivos la comunicación, el contacto se ha acabado, no hay contacto entre ustedes. Siento, corazón, que esta persona todavía siente o piensa algo en ustedes, ¿vale? Y que no te llame la atención que algún día vosotros vuelvan a encontrarse otra vez en un futuro. Pero en estos momentos es como que se está recuperando o tú te estás recuperando en tu vida, Libra. Hay una persona que todavía siente algo por ti, corazón. Hay una persona que a veces es como que tú piensas, meditas, reflexionas, o de repente la otra persona también medita, reflexiona, cariño. Es como que tú estás tratando de buscar lo mejor de esa relación, de ese contacto que hubo. Y quizás lo vas a encontrar. Algo bueno tuvo esta persona que quizás te lleva a que tú pienses en él o en ella y lo atraigas. Y lo atraigas con la mente, cariño. Eso se llama la ley de la atracción también. Y esta persona también es como que se ha dado cuenta que tú eras importante, que tú eres importante. Pero quizás es demasiado tarde. Pero en el futuro, cariño, vosotros se van a encontrar con esta persona. Libra. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. A veces cuando uno suelta, a veces cuando uno dice, bueno, pues ya está, ya se acabó esta relación, ya no quiero seguir comiéndome la cabeza, es cuando ellos aparecen. La carta del 9 de bastos, cariño, y la carta del 5 de pentáculos. ¿Hay alguien en tu entorno que siempre está buscando los 5 pies del gato? ¿Hay alguien en tu entorno, cariño, que siempre te critica, que siempre te reclama, que siempre te hace sentir un poco mal, Libra? Es como que a veces inclusive tú, en tu intimidad, en tu soledad, te preguntas, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué esta persona se empeña tanto conmigo? Para alguno de ustedes puede ser tu ex, puede ser pareja, puede ser la familia de ellos, puede ser tu familia, o puede ser una persona, cariño, como que siempre está buscando provocar. En tu trabajo también, ¿por qué no? Pero siempre está buscando los 5 pies al gato. Siempre intenta hacerte sentir mal. Siempre intenta ponerte lo que es en evidencia. Y esto, cariño, muchas veces a ti te deprime. Muchas veces te preguntas, ¿qué lo he hecho? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué se empeña conmigo? Porque mira esta carta. Te mira de costado, Libra, pero te mira con odio, corazón. Fíjate. Y aquí
es como que tú me dices, Richard, ¿qué he hecho? A veces no lo entiendo. A veces no entiendo por qué esta persona a veces me dice cosas que no tienen sentido. A veces me reclama cosas que no tienen sentido. A veces está de mal humor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver, muchos de vosotros están buscando respuestas, Libra. Muchos de ustedes están buscando respuestas. ¿O por qué de repente esta persona se fue? ¿Por qué esta persona a lo mejor de la noche a la mañana te ha bloqueado? ¿O simplemente no hay contacto? Tenemos lo que es la carta del mundo, que también representa la carta de la sacerdotisa, cariño. Fíjate. La carta del mundo está relacionado con la buena suerte, cariño. También está relacionado con los deseos que uno de repente siempre ha estado pidiendo a Dios, al universo. Está relacionado con la familia también. Si tú me dices, Libra, ¿por qué esta persona ha cambiado tanto? ¿Por qué esta persona se fue? También. Una de dos. Esta persona quizás se fue de la zona de confort porque tenía esa necesidad de conocer más mundo. Tenía esa necesidad de vivir, de tener experiencias, Libra. También. Si tú me dices, Richard, no se ha ido. Estamos en el mismo país, en el mismo lugar. ¿Por qué se porta así? Voy a tomar mi agüita. Y tú me dices, Richard, ¿por qué se porta así esta persona? Siento, mi querido Libra, que si esa persona está lo que es en tu zona de confort, o esta persona está teniendo contactos con alguien a través de las redes sociales, ha retomado contacto con una persona muy especial, por eso que está con la cabeza caliente, sea hombre, sea mujer. O simplemente la familia, cariño. La familia, especialmente la madre, influye mucho lo que es en su vida. O simplemente tu madre influye mucho lo que es en tu vida. Porque también puede ser una lectura espejo. A lo mejor en estos momentos entras a ver tu signo, tu pareja o la persona que está interesado en ustedes o interesada y quiere saber por qué tú estás teniendo ese cambio. Entonces, también puede ser lo que es una lectura espejo, cariño. Entonces, no es porque a lo mejor el chico, la chica tenga un mal momento, porque a lo mejor le preocupa algo, no. O la familia está influyendo o está teniendo contacto con otra persona, Libra. Esa es la respuesta, cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Mi querido Libra, vamos a ver, corazón. Más cartas. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, cariño. ¿Qué arcángel te acompaña, Libra? Dice, el arcángel Samuel, el ser amado, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Si te preocupa mucho o si tú de repente quieres salvar la relación, te recomiendo que hagas una oración al arcángel Samuel. Te va a ayudar, cariño. Cuando dice almas gemelas, también se refiere a la familia, a tu amigo, a tu amiga, una persona especial. Las almas gemelas no tiene que ser siempre pareja. Las almas gemelas, cariño, aparecen para poder ayudarnos, para poder evolucionar, para poder crecer. No todo tiene que ser pareja. Si tú quieres recuperar la amistad de una persona, encomiéndate lo que es el arcángel Samuel, mi querido Libra. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Vamos a ver qué me dicen los ángeles guardianes, cariño. ¿Qué me dicen los ángeles guardianes? Libra. Dice, la liberación. Finales, transformación, libertad. Cariño. Es una semana de tomar decisiones. Es una semana, cariño, de cerrar ciclos. Es una semana de apartarte de aquello que simplemente no te aporta nada.
de aquello que te hace infeliz, Libra. Porque esta carta, si te das cuenta, hay un ángel y en su mano, cariño, está lo que es el ave fénix. Tienes que dar ese gran salto. Tienes que tomar esa decisión. Tienes que hacer un cambio. Tienes que resurgir como el ave fénix. Si en este momento, Libras, tú me dices, Richard, he tocado fondo, no sé por dónde tirar, todo me sale mal, tienes que reinventarte, Libra. Richard, no sé qué hacer, me dejó mi pareja, perdí el trabajo, tienes que recuperarte. Y todo va a ir bien, pero tienes que dar ese gran salto, cariño. No te quedes estancada, no te quedes estancado, me dicen. También me están diciendo, corazón, que vas a tener, dice, el final de algo. Muchos de vosotros cierran un ciclo, pero automáticamente aparece algo nuevo. Y ese algo nuevo, cariño, te va a recargar de buena energía. Vas a estar cerrando ciclos. A lo mejor se acaba un contrato, terminas con tu pareja, o has terminado con tu pareja, o cambias de casa, de país, pero automáticamente las cosas se ponen en orden. Dice, la suma sacerdotisa, intuición, sabiduría, paciencia. Ya estás preparado y preparada, cariño, para empezar tu nueva vida, para hacer un proyecto, para hacer un sueño, para que te realices como persona. Pero esto es en base a que tú vas a empezar a cerrar ciclos. Vas a empezar a terminar con una persona, con un trabajo, un proyecto. Vas a conseguir ese documento, ese trámite legal para que des ese gran salto. Siento, Libra, que algo maravilloso viene en tu vida, cariño. Algo maravilloso. Pero primero has tenido que tocar fondo. Primero has tenido que pasarlo mal o lo estás pasando mal, Libra. Pero sin embargo va a haber un cambio en el giro, cariño, de los acontecimientos. Va a haber un cambio radical en tu vida que te va a llevar al éxito, pero has tenido que sufrir mucho o estás sufriendo mucho, Libra. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo, también puede ser Tauro o Capricornio. Muchos de vosotros, hay una persona que te interesa, pero que está lo que es en la distancia. Puede ser que esta persona, cariño, sea más moreno o morena que ustedes. Cabello ondeado, cabello lacio, se pinta el cabello de algún color también, cariño. O simplemente, para muchos de ustedes, te llega esa suerte que tú has estado buscando, trabajo, proyectos, sueños. La carta del 2 de bastos. Muchos de vosotros puede ser que están lidiando con personas de elemento fuego o quizás otro signo, otro elemento. Es una persona que está en la distancia, una persona que tiene que tomar lo que es una movilidad, un carro, un bus, un taxi o de repente un avión, cariño. A lo mejor está en otro país. Esta persona, corazón, todavía te desea, todavía piensa en ti. Pero sin embargo, puede ser que está esperando contacto, comunicación de ustedes, Libra. Puede ser que tenga rasgos asiáticos, los ojitos un poco chinitos o pequeños, cabello entre largo y corto, castaño o negro. Vive en un país o en una ciudad muy cosmopolita, mi querido Libra, muy grande, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Déjate llevar, Libra. Déjate llevar. No luches contra la corriente, que muy pronto vas a llegar a tu destino. Suelta aquello que te está causando daño, cariño, y piensa en ti. Tienes que resurgir como el ave fénix, corazón. Hay una persona que volverá, pero todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Paciencia, mi querido Libra. Bendiciones de corazón. Espero que te haya gustado. Un besito. Hasta la vista y sé feliz, cariño.